Conocer que hemos recibido un tuit reciente publicado por el presidente de la República relativa a las gestiones que el primer ministro Guido Bellido ha llevado a cabo en Chumbivilcas, donde dice que nuestro gobierno culmina, ese tuit renueva el compromiso de crear salidas pacíficas a los conflictos sociales. Unámonos por el Perú. Y esto es porque sostiene que se ha podido levantar el paro que se venía acatando desde hace 11 días en Chumbivilcas, lo que significaba de facto una interrupción del corredor minero que permite la salida del cobre hacia los puertos del sur del Perú. Tenemos también comunicado del Ministerio de Trabajo sobre el reconocimiento de un sindicato de maestros que ha tenido lugar el día de hoy, el FENATE, que ha merecido naturalmente una respuesta muy crítica del SUTEP, que interpreta esta medida, la verdad, súbita, como un acto orientado a dividir uno de los sindicatos más importantes del Perú, como es el sindicato de maestros, el SUTEP. Esto respecto del Ministerio de Trabajo. Ahí estamos publicando en pantalla este comunicado. Dicho esto, vamos a darle la palabra, como hemos dicho, a dos jóvenes politólogos, Rodrigo Barrenechea por una parte y Caterín Segarra por otro. Muy buenas noches y bienvenidos ambos a RPP. Buenas noches. Gracias por la invitación. Sí. Señor Barrenechea, quisiera comenzar con usted, que ha insistido en un tema que es el de las diferencias entre la personalidad política de Evo Morales y la de Pedro Castillo. La pregunta es relevante porque hay el temor de que los pasos que estamos dando en el Perú nos conduzcan a modelos políticos como el boliviano, como el venezolano, como el cubano, como el nicaragüense, que lo que tienen en común es que se perpetúa en el poder el gobernante, que ha sido elegido con un mandato definido, pero se cambia la Constitución y se las arregla para quedarse en el poder. Son 4 modalidades diferentes. La más cercana al Perú es la boliviana, naturalmente, y hemos tenido a Evo Morales acá, invitado y con hasta más protagonismo que el actual presidente boliviano, señor Arce. Cuéntenos usted cómo ve la personalidad política de Pedro Castillo en relación a estos otros modelos bolivarianos. Bueno, en la anterior ocasión en la que estuve aquí, conversamos acerca de que efectivamente Castillo se inscribe dentro de la tradición populista de los países andinos, ¿no? Y en esa medida, pues es similar, ¿no? Ahora, el momento en el que ha llegado al poder Castillo es bastante diferente y la sociedad peruana tiene sus propias particularidades, ¿no? Usted mencionaba, digamos, Bolivia como un ejemplo cercano, ¿no? A lo que podría ser el modelo de gobierno de Castillo en el Perú. Y me parece que, digamos, hay algunas diferencias importantes entre ambas sociedades, ¿no? y ambos líderes, ambas organizaciones, etcétera, que hacen la reproducción del modelo boliviano más difícil, ¿no? Primero, que Perú y Bolivia tienen sociedades muy distintas. Bolivia es una sociedad muy organizada, con sociedades, con organizaciones muy fuertes y representativas, ¿no? Perú, por el contrario, es una sociedad muy fragmentada y desmovilizada, ¿no? Evo Morales y el MAS se basaba en estas organizaciones, en acuerdos y pactos con estas organizaciones para alcanzar gobernabilidad, ¿no? En el Perú, por el contrario, descansar en organizaciones sociales que son menos representativas y fragmentadas, difícilmente va a producir el mismo tipo de legitimidad, ¿no? Más bien produciría una especie de percepción de repartija, ¿no? Lo otro es que Castillo tiene menos experiencia y menos reconocimiento como líder que Evo Morales, ¿no? Lo que pueda producir, por supuesto, posiblemente mayores errores y menor reconocimiento de sus decisiones como legítimas y acertadas, ¿no? Por último, o no por último, en tercer lugar, el MAS era, digamos, Evo era líder del MAS, mientras que Perú Libre es más bien, o responde más bien a Cerrón, más que a
más que a Castillo, ¿no? Y los sindicatos que apoyaban a Evo Morales eran muy fuertes, mientras que la FENATE de Castillo es más bien débil, ¿no? Pero ha conseguido Entonces, rápidamente, en menos de 3 días de gestión presidencial, su reconocimiento. es cierto, tiene toda la lógica del mundo que haya sido reconocida, ¿no? Porque es parte de la base de apoyo, pero lo que quiero decir es que no es una base de apoyo comparable a la que ofrecen los sindicatos bolivianos a Evo en Bolivia, ¿no? Y por último, además, hay una diferente distribución territorial del poder, ¿no? En Bolivia, Evo gobernaba desde el centro del poder para el centro del país, en ese espacio en el que se concentraban el apoyo principal a Evo Morales y las organizaciones sociales que lo apoyaban. Mientras que en el Perú, Pedro Castillo más bien está en terreno enemigo, digamos, o terreno adversario, ¿no? Rival. Está gobernando desde el centro, que es el centro de poder de Lima, que es el centro del poder, pero para la periferia, ¿no? Y aquí no está rodeado de la base de apoyo organizada que sostenía a Evo Morales, ¿no? Entonces, en esa medida, ambos modelos, o mejor dicho, el modelo boliviano es de difícil reproducción en el Perú, ¿no? De acuerdo, señora Catherine Segarra, usted ha insistido en que, por importante que sea el análisis de lo que está pasando en el Ejecutivo, hay que comprender al mismo tiempo la dinámica que hay en el Parlamento. Y por eso la hemos invitado para que nos explique qué está pasando ahí, qué escenarios se abren para que desde el Congreso pueda aparecer una respuesta a las iniciativas del Ejecutivo. Para comenzar, el nombramiento de un gabinete que, como usted sabe, ha sido recibido con muchas críticas. Sí, exacto. A ver, en principio me parece muy importante señalar de que el gabinete Bellido representa, al menos para mí, un signo de poca moderación, ¿no? Y además una muestra de poca... O sea, discúlpame, estoy escuchando un eco, así que... Le escuchamos muy bien nosotros, ¿ah? Lo lamento si tiene perturbación usted, alguna interferencia, pero nosotros lo estamos oyendo muy bien. Más bien ahora no, ahora ha sucedido algo que nos priva de oírla. A ver, intente otra vez. A ver, ¿ahora me escucha? Sí, muy bien, adelante. Ok, de acuerdo. Lo que decía era de que el gabinete Bellido me parece que viene, o sea, que tiene un signo de poca moderación. Y esto hace de que al haber poca moderación y poca diálogo, por ejemplo, con diversas bancadas, hace que sea mucho más complicado que los partidos políticos que están en el Parlamento tengan una visión o se sientan cercanos a este nuevo gabinete. En ese sentido, pueden suceder diversas cuestiones dentro del mismo Parlamento. Por ejemplo, puede pasar de que pues, los parlamentarios sientan de que este gabinete no es suficientemente, o sea, no cumple suficientes requisitos para dar la confianza. Pero también pueden tomar la decisión de darle la confianza y pues, darle la posibilidad de qué es lo que podría suceder. Sin embargo, en lo personal y como politóloga, sí me preocupa mucho, ¿no? La figura no solamente de Bellido, sino también de quienes comparten este gabinete, que por sí son personas o que pueden tener un mal precedente o son aquellos que no tienen poca experiencia en los sectores, ¿no? Entonces, definitivamente esta es una cuestión negativa que puede ser percibida por el Parlamento. Pero yo quiero llamar la atención sobre lo siguiente. Me parece que es muy importante no entrar como no quiero decir armas, pero quiero señalar de que no a las capacidades de control político extremas. Se ha estado ya escuchando la palabra vacancia, y lo cual es muy peligroso. O sea, ni siquiera le ha dado la confianza al Congreso. Entonces creo que es momento de tomar paños fríos y ver qué es lo que puede suceder, ¿no? Pero ¿qué alternativas hay si, como usted dice, el presidente presenta un gabinete ministerial presidido por una persona que está investigada por sus declaraciones sobre Sendero Luminoso y del cual se puede temer que tenga una actitud complaciente, tal y como se expresa, por ejemplo, en el elogio que hace de una ex lideresa o miembro de ese partido como Edith Lagos? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Me dices? Sí.
¿Qué alternativas tiene el Congreso? Lamentablemente, Sí. me parece que la primera opción sería no darle la confianza. ¿No? Sin embargo, claro, con eso se abre ese portal en el sentido de que quedaría solamente una posibilidad de negar una confianza más, ¿no? Y ante ello se abre el bucle de la eliminación del balance entre poderes. Entonces, sí, definitivamente yo ya encuentro ya una dificultad sobre cómo es que esta situación puede salir de manera positiva. Sin embargo, creo que es por parte de Pedro Castillo quien debe impulsar no solamente el cambio de los ministros que son, creo que ampliamente cuestionados y con razón, sino también en la búsqueda por completo de generar consensos, al menos en algunas temáticas, ¿no? Por parte de no solamente de Perú Libre, sino con todos los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento. Señor Barrenechea, hemos visto ayer una manifestación en Lima convocada por la coordinadora republicana que ha unido, que ha permitido ver juntos en un estrado a individuos o miembros de partidos de una cierta tendencia. Había gente del APRA, estaba Lourdes Flores, pero no sabemos si en representación del PPC, parece que no. Estaba el señor Rafael Santos de Perú Patria Segura, estaba también dirigentes del APRA, creo que ya lo dije, varios, ¿no? Nidia Vilche, Jorge del Castillo. Es claramente la voluntad de coordinar un polo de oposición. Curiosamente no había, aparentemente, por lo menos no hablaron personalidades de Renovación Popular. ¿Pueden haber otras formas de oposición que se consoliden frente al gabinete Bellido? Cuando me enteré de esta manifestación y de quienes estaban en el estrado, me hizo recordar a algunas episodios, digamos, la parte inicial del gobierno de Hugo Chávez. ¿En qué sentido? Cuando la oposición está derrotada y aparecen en escena actores de, digamos, el establishment que ha sido derrotado en las urnas y que no tiene el respaldo suficiente o la capacidad para cohesionar a la oposición al gobierno, ¿no? Me parece que esa es una debilidad que posiblemente tiene la oposición ahora, ¿no? Y esa oposición no es la única, porque hay muchos partidos grandes en el Parlamento, como Acción Popular, APP. Sí, por supuesto. Que no han estado. El único partido que tiene representación parlamentaria que está presente, creo, es Fuerza Popular, de los que estaban anoche. Los otros son todos partidos que no han pasado la valla o no han postulado. Bueno, pues eso, ¿no? Digamos, si la idea es cohesionar a la oposición en la calle y en los votos, digamos, hacia Castillo, ¿no? Cohesionarlos como oposición hacia el gobierno, pues que esa oposición esté liderada por las figuras, si se quiere, derrotadas, pues parece que no augura éxito, ¿no? Ahora, hay algo que quisiera decir tal vez sobre el propio gabinete de Bellido, ¿no? Digamos, me parece que hay dos lecturas que uno puede hacer de ese gabinete, ¿no? Una de cara a la coalición que apoyó a Castillo y otra de cara a la oposición, ¿no? De cara a la coalición que apoyó a Castillo, me parece que es un gabinete que, digamos, de alguna manera representa la coalición de Castillo, o al menos la coalición inicial, ¿no? Ha circulado una gráfica de Ojo Público que muestra que el 70% de los ministros son nacidos fuera de Lima, ¿no? Mientras que esa solía ser la proporción de los nacidos en Lima, en los gabinetes antes de esta presidencia, ¿no? Es un gabinete en ese sentido de provincianos y que busca representar a quienes no han tenido poder en la lógica de la oferta anti-élite y anti-establishment de Castillo. En ese sentido es una especie de gabinete consecuente con lo ofrecido, ¿no? Y me parece que el gobierno puede explotar eso a nivel simbólico. Bellido ha tratado de hacer eso, tuiteando, por ejemplo, que es un gabinete de los nadies, ¿no? Y criticando a los Pero pitucos. A su vez criticando a los pitucos también, ¿no? Digamos, la oposición Lima, conversamos de esto la vez pasada también, se va a tratar de explotar oposición Lima versus resto, y así, ¿no? Pero en todo caso, esa
beneficio simbólico cocina a su vez un punto débil, que es que darle poder a los que no han tenido nunca el poder significa también poner a gente sin experiencia política y con poco manejo del Estado, que es lo que ha sucedido, ¿no? Y esos símbolos en la práctica, digamos, pueden tener consecuencias que rebasan los beneficios, consecuencias negativas que rebasan las consecuencias positivas simbólicas para el gobierno, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado con otros símbolos, dejar Palacio de Gobierno, en lo simbólico, un gesto de colonial, en la práctica, desgobierno. Y seguramente algunas otras motivaciones inconfesadas. Palabras finales de la señora Catherine Segarra. Bueno, creo que vienen unos últimos 5 años bien complicados. Creo que es importante que los políticos actúen en estos momentos con mucha responsabilidad. Hemos tenido unas elecciones con alta polarización y creo que es momento de identificar porque, que estos años se tienen que ir hacia el bien común, la búsqueda del bien común. En definitiva, hay un grupo importante de ciudadanos que busca cambios y creo que esto es bastante legítimo. Sin embargo, tenemos que intentar, o sea, tanto el legislativo como el ejecutivo, pues llegar a ciertos acuerdos por el bien de la ciudadanía, ¿no? Y creo que no merecemos otros 5 años llenos de conflictos entre poderes. Ojalá que tenga razón, que no debamos pasar por otros 5 años de conflictividad en donde los temas de salud y los temas de recuperación económica queden postergados en beneficios de ambiciones personales, sino de sectarismos ideológicos. Muchas gracias a ambos por su presencia en RPP, señor Rodrigo Barrenechea y señora Catherine Segarra. Vamos a hacer una pausa para hablar con un especialista de conflictos sociales sobre lo que ha sucedido el día de hoy en el diálogo que se ha establecido en Chumbivilcas.